Living Lab, pero dedicado a aspectos metodológicos, ¿no? Sandra me pidió a ver si podíamos coordinar pues un Living Lab que fuera de corte un poco más cualitativo, ¿no? Y para ello pues se me ocurrió la idea de invitar a mi compañera de la Universidad de La Coruña y miembro también del INCASI, a Keina Espiñeira, que ella trabaja mucho desde los aspectos y desde las metodologías audiovisuales. Entonces ella nos va a hacer una exposición sobre el uso del método visual aplicado a la investigación en desigualdades sociales y en concreto en migraciones, ¿no? Keina, tienes la palabra. Muchas gracias, Laura. Bueno, saludos a todos y a todas. Buenos días allá, buenas tardes aquí. Es un placer poder estar con vosotras así desde este formato híbrido y bueno, compartir un tiempo y presentaros algunos de los proyectos en los que estoy trabajando desde la parte, como decía Laura, ¿no? Metodológica, desarrollando metodologías audiovisuales para el estudio de las desigualdades sociales y con enfoques de los estudios de migración. La presentación tiene una duración así estimada más o menos de 25 o 30 minutos para después poder favorecer un poco el debate. Introduciré brevemente algunos de los debates que están ahora mismo en movimiento alrededor de las metodologías audiovisuales para después adentrarnos en una técnica concreta, ¿no? En la que quiero hoy compartir, que tiene que ver con la fotografía comunitaria y la metodología de Photogov. Y después, pues presentaros 3 prácticas visuales en acción. Esto quiere decir 3 proyectos en los que he estado participando para que veáis de algún modo pues cómo se ha llevado a la práctica esta metodología Photogov y los procesos que se ha generado en su desarrollo, ¿no? Y finalmente cerraré así con algunas reflexiones también abriendo pues eso, el debate con vosotras. En los últimos años, como todas conocéis, los procesos de producción y de creación de conocimiento han sido cuestionados desde diferentes paradigmas que interpelan a las desigualdades, a las asimetrías y a las jerarquías, ¿no? Que se establecen en el proceso de generar conocimiento, de crear conocimiento. Estas críticas se extienden a áreas de la investigación, pues como puede ser el lugar de enunciación, la posicionalidad, los niveles de participación, la propia reflexividad, ¿no? En relación con la metodología. Paralelamente al desarrollo de estas críticas, las metodologías y técnicas en la investigación social han experimentado lo que podemos identificar como un proceso de apertura y de flexibilización en el sentido de una mayor participación e implicación de las comunidades estudiadas y también, pues un proceso de hibridación, ¿no? Con otras prácticas desarrolladas en otros campos, pues por ejemplo entre ellos el audiovisual o el artístico, ¿no? La primera cuestión que creo importante destacar es algo que muchas podréis considerar como demasiado obvio, pero que yo no dejo de insistir en ello, que es trabajar con imágenes no es simplemente un ilustrar la investigación. Cuando lo consideramos un método, lo visual, lo audiovisual, deja de ser algo complementario y pasa a convertirse en central para el proceso de investigación. Es decir, va a influir sobre el cómo recogemos información, cómo nos relacionamos con las personas que participan del estudio, cómo analizamos esa información, cómo la compartimos, la procesamos, la difundimos, ¿no? Entonces, tiene que ver de lleno con ese cómo, ¿no? Con ese proceso metodológico. En segundo lugar, también, y también en la misma dirección relacionado, creo que es importante incidir sobre la idea de que lo audiovisual activa un lenguaje propio, ¿no? Con códigos, afectos y modos de relación diferentes al lenguaje verbal, al lenguaje textual. Y en este sentido, vamos a ver cómo lo visual, lo audiovisual tiene una potencia particular que permite acceder a dimensiones sensibles de la experiencia, dimensiones sensibles de la vida, ¿no? Y tiene que ver con esa capacidad sensorial, los sentidos, el cuerpo, los sentimientos, la memoria, que son dimensiones que a veces escapan a otras técnicas de investigación más clásicas, como pueden ser pues las entrevistas o incluso la propia observación participante, ¿no? Y
Además, las prácticas visuales, bajo mi perspectiva, bueno, pues tienen esa capacidad para generar procesos que nos permiten enganchar a las personas en el proceso de investigación de un modo diferente. Especialmente, bueno, pues eso, cuando se construyen o se desarrollan desde enfoques participativos, ¿no? O sea, tienen esa fuerza de generar procesos de investigación que de algún modo nos van a permitir expandir lo que entendemos por investigación social. En este sentido, para mí, el hecho de que hoy en día las prácticas audiovisuales, que pueden llegar a ser prácticas estéticas, ¿no? Con resultados muy materiales, muy concretos, pues películas, exposiciones de fotografía, ya no se entiendan únicamente desde la teoría del arte, ¿no? Sino como un diálogo con otros terrenos del conocimiento. Bajo mi punto de vista, esto implica un desplazamiento muy importante, porque ya no se trata de crear una obra, ¿no? Una obra visual, ni de interpretarla desde marcos puramente estéticos, sino que nos invita a preguntarnos qué tipo de conocimiento se produce a través de estas prácticas híbridas de creación e investigación, con quién se construye este conocimiento y para qué contextos o comunidades tiene sentido. Es decir, nos invitan a repensar cómo hacemos investigación, cómo es nuestro rol en tanto que investigadoras y cómo de importante o necesario es el estudio que vamos a realizar para las personas que participan del mismo, ¿no? Bueno, sin embargo, sabéis que el uso de los métodos visuales en las ciencias sociales no ha sido siempre bien recibido, ¿no? Y de hecho en sus inicios fue objeto de fuerte controversia, especialmente porque se consideraba que lo visual era inherentemente subjetivo, ¿no? Y por tanto, pues como carente de validez científica. Será especialmente a partir de los años 80 cuando se produce un cambio importante con el llamado giro cultural, ¿no? Que puso en cuestión las nociones tradicionales de objetividad y abrió paso a una mirada más crítica y reflexiva sobre los procesos de producción de conocimiento. Precisamente creo que han sido como las discusiones que se han generado sobre la reflexividad, la posicionalidad y la implicación de nosotras, en tanto que investigadoras en el campo, las que han posibilitado consolidar el reconocimiento de lo visual como una herramienta metodológica, ¿no? Una herramienta capaz de acceder a dimensiones de la experiencia que escapan a los métodos más tradicionales, como decía, y que, bueno, pues producen conocimiento científico, ¿no? Aquí os pongo la portada de una enciclopedia que ha sido publicada este año, editada por Laura Oso, Natalia Rivas Mateos y Melissa Morali, Elgar Encyclopedia of Global Migration, New Mobilities and Activism, en la cual, bueno, pues tengo una entrada que precisamente se titula Visual Methods and Migration, bueno, en la que presento un poco esta evolución, ¿no? De qué manera pues se ha ido aceptando en las ciencias sociales y en los estudios de migración los métodos visuales y qué aplicaciones tienen, ¿no? Es cierto que también en los últimos años hemos visto bueno, pues un desarrollo notable de la literatura especializada y de manuales metodológicos dedicados a la investigación visual. Aquí tenéis bueno, una serie de trabajos, ¿no? Que han sistematizado enfoques, técnicas y debates en torno al uso de imágenes y material audiovisual, ¿no? Sin duda han contribuido a consolidar tanto su legitimidad académica como ampliar bueno, pues sus posibilidades de aplicación en distintos contextos, ¿no? Pero aquí me gustaría poner así un poco de énfasis en bueno, una aportación de Sarah Pink en Doing Visual Ethnography. En este trabajo ella nos advierte de que uno de los riesgos de la creciente formalización de los métodos visuales es que tiendan a aplicarse como si fueran técnicas universales, ¿no? Técnicas que son replicables en cualquier contexto sin modificaciones. Ella nos dice, no es así, ¿no? Este avance no debe conducirnos a aplicar enfoques visuales de forma rígida o estandarizada, dado que precisamente una de las fortalezas de las metodologías visuales es precisamente su capacidad para adaptarse al contexto, para abrir espacio a formas creativas, sensibles y relacionales de producir conocimiento. Por eso nos recuerda de algún modo que es importante evitar marcos metodológicos que limiten esa creatividad o impongan
una lógica externa sobre los procesos de investigación, ¿no? Es decir, estos libros, estos manuales son útiles, pero bueno, tenemos que relativizar también y ponerlos en discusión con un contexto, con el contexto en el que estamos realizando el estudio, ¿no? Es por ello que digo, lo visual no es solo método, es relación, es contexto y es posición, ¿no? Sarah Pink nos invita a prestar atención precisamente a las culturas visuales locales, esto es, reconocer que las imágenes no se producen, no se leen ni circulan de la misma forma en todas las comunidades. En algunos contextos, por ejemplo, el uso de la fotografía puede tener una fuerte carga simbólica o en otros puede estar asociado a prácticas institucionales de control o vigilancia. Por ejemplo, esta es una cuestión que en mi trabajo sí que ha estado muy presente porque yo he desarrollado estudios previos en la frontera entre España y Marruecos y allí la fotografía y el trabajo con metodologías audiovisuales toma unas connotaciones muy diferentes a trabajarlas, por ejemplo, en Galicia, ¿no? Que son los trabajos que os voy a mostrar hoy. Por tanto, ¿qué trato de compartir con esta idea? Pues que usar la imagen como herramienta de investigación sin comprender los códigos de esas culturas visuales locales puede generar malentendidos, rechazos o incluso violencia simbólica, ¿no? Es decir, la producción de imágenes se negocia en y con un contexto social, el contexto en el que realizamos el estudio. Esto, claro, nos lleva también a la necesidad de hablar de metodologías situadas, entendidas como formas de investigación que no solo se adaptan al contexto, sino que reconocen la posición desde la cual se produce el conocimiento. Y el lugar de enunciación desde donde elaboramos ciencia, sabemos todas, es sumamente importante. Y en lo visual también tenemos que preguntarnos siempre desde dónde miramos, desde dónde emergen esas representaciones que estamos creando. Os voy a mostrar ahora dos fotos que muestran una posicionalidad diferente, así como un enfoque también diferente y que está relacionado con los cambios, con la evolución en el propio dispositivo de la fotografía y de su consideración como ciencia, ¿no? Por un lado, tenemos esta fotografía de Lewis Hine, retratos de inmigrantes en Ellis Island de 1908. Como veis, bueno, parece una fotografía tomada desde un punto bastante observacional, ¿no? Como si es una captura de un instante, ¿no? Del tiempo en un lugar. O sea, es aquí una fotografía que tiene un tono, un enfoque documental, de registro, ¿no? Y esta otra es un proyecto de investigación autobiográfico basado en autorretratos del propio autor, Omar Víctor Diop. Él sustituye los elementos originales de pinturas europeas por objetos del mundo del fútbol, por ejemplo, veis una tarjeta roja, botas, guantes de portero, ¿no? Es decir, todo este equipamiento deportivo que interrumpe de pronto, ¿no? En estas obras pictóricas clásicas, pues para él significa una disrupción a través de la experiencia de la migración global en el siglo XXI, ¿no? Un poco intentando relacionar o activar un proceso de cuestionamiento de los desplazamientos culturales, de las identidades, las diásporas. De hecho, el proyecto se llama Diaspora Project, las culturas híbridas, ¿no? Entonces, aquí claramente el trabajo con la fotografía tiene un carácter más experimental, ¿no? De activación, incluso performativo, es decir, de generar una narrativa diferente a partir de la combinación de distintas capas visuales, ¿no? No es tanto la fotografía en tanto que registro documental. Y es así que, bueno, que nosotras tenemos que considerar, efectivamente, trabajando con métodos visuales, que podemos desarrollar enfoques observacionales, experimentales o más participativos, ¿no? Aquellos enfoques observacionales, bueno, que como en el primer caso, ¿no? Que buscan registrar sin interferir en la situación, aunque la observación sabemos también que nunca es completamente neutral y menos cuando hay un dispositivo que captura, ¿no? Como es una cámara de fotos, una cámara de vídeo, que registra y captura y que de algún modo, bueno, pues ya su presencia en el lugar va a alterar, ¿no? La dinámica, aunque nosotras no generemos una situación de interacción con las personas. Pero el hecho de que esté una cámara sabemos que condiciona y que puede afectar. Aún así, cabe la posibilidad de optar por métodos visuales observacionales en el que, bueno, tratemos de que el dispositivo fotográfico pase desapercibido.
Luego tendríamos enfoques experimentales, que como os decía, como el caso de Omar Diop, ¿no? O sea, las cámaras aquí actúan como dispositivos para provocar el mundo real, ¿no? Hay una provocación, una experimentación que trata de desvelar otras capas de la realidad social más allá del mero registro, y puede incluir elementos pues, de ficción, de dramatización, performatividad. Esto, por ejemplo, con métodos audiovisuales más allá de la fotografía, por ejemplo, con cine, es súper interesante, ¿no? Y hay trabajos muy relevantes. Y luego tenemos los enfoques participativos. No son excluyentes ninguno de estos enfoques, o sea, se pueden combinar en un mismo proyecto de investigación, un mismo trabajo, ¿no? Pero creo que es interesante compartir con vosotras así, bueno, pues estas posibilidades que se nos abren a la hora de trabajar con lo visual para eso, entender nuestra posicionalidad y también para negociarla con las personas que van a participar en el estudio, ¿no? Asimismo, claro, los métodos visuales pueden desempeñar diversas funciones en las distintas fases del proceso de investigación. Y a mí esta es una cuestión que también me gusta mucho incidir, ¿no? Podemos utilizarlas en la fase de recogida de información, pero luego también hay un elemento, una función que es muy rica en tanto que genera significados, que puede ser la composición, componer una obra nueva a partir de la mezcla y la edición de distintos materiales visuales que luego pueden ser compartidos con las personas que participan en el proyecto de investigación, y a partir de un proceso de licitación visual, pues generar un grupo de discusión con materiales visuales recreados, ¿no? También, sin duda, lo visual, la metodología visual, efectivamente, nos es útil para recoger información, para producir información, pero también para analizarla, ¿no? Y hay trabajos pues, que se centran más en la parte analítica que en la parte de trabajo de campo audiovisual, ¿no? Y luego, sin duda, dos funciones, bueno, no sé si es función justo el término que estoy buscando, pero dos potenciales acciones que podemos trabajar a través del audiovisual tiene que ver precisamente con el momento de compartirlo, ¿no? De hacerlo público. Por un lado, presentarlo y luego diseminarlo, difundirlo, ¿no? Es decir, lo audiovisual nos permite también trascender ciertos espacios públicos, audiencias que, bueno, pues que son los habituales en el mundo de la universidad, ¿no? Que serían los más académicos, y nos permite llegar a eso, pues a otros espacios, escenarios públicos más sociales o más políticos, ¿no? Entonces, bueno, pues que lo tengamos en cuenta, esta diversidad de funciones y registros que puede tener la metodología audiovisual. Ahora me gustaría un poco hablaros de Fotovoz, dado que es la técnica que hemos utilizado en los proyectos que os voy a mostrar, ¿no? Existe una larga tradición de usos de fotografía de investigación, la fotolicitación, fotografía comunitaria, participativa. El Fotovoz tiene que ver con la combinación de fotografías y narraciones, es decir, a partir de la realización de fotografías nos interesa ver qué narrativas emergen en relación con esas representaciones visuales. La fotovoz, como lo indica el propio nombre, ¿no? O sea, es la combinación de ambas, no es únicamente la fotografía. Necesitamos la fotografía y la voz que la acompaña, la narración que se genera, que se activa a partir de esa representación, ¿no? Sin duda, uno de los trabajos pioneros es este de Caroline Wang y Mary Ann Barris, Photovoice Concept Methodology and Use for Participatory Need Assessment, en el cual, bueno, las investigadoras realizaron un estudio en China desde un enfoque participativo, en una zona rural, en la cual, bueno, pues había la necesidad de diagnosticar necesidades en materia de educación en salud, ¿no? Y comportamientos en materia de salud. Entonces, a partir de esta técnica de fotovoz, bueno, pues consiguieron que las personas de la propia comunidad, particularmente mujeres, pues registraran las fortalezas y las preocupaciones desde la perspectiva de la comunidad. A través de las cámaras de fotos, pues registraron esos espacios, esas carencias, ese día a día
que luego dio información para identificar lo que era relevante para ellas, ¿no? Y también esa idea de, bueno, no solo lo que es relevante, sino cómo ellas quieren presentarlo, ¿no? Entonces, este trabajo fue muy influyente en la medida en que, bueno, pues promueve o promovió, ¿no?, un diálogo crítico y conocimiento sobre temas relevantes a través precisamente del debate grupal que se activó entre las mujeres a partir de la toma de fotografías, ¿no? Y como os decía, no podemos entender el photobot sin la parte narrativa, y la parte narrativa se va a elicitar sobre todo a partir de grupos de discusión. También se puede realizar con entrevistas, pero sin duda la mayor parte de los proyectos optan por el grupo de discusión, en tanto en que optan por procesos colectivos, ¿no? Y generar un trabajo de reflexión amplio con la comunidad. Y también una tercera contribución que hizo este trabajo pionero, ¿no?, es que a partir de este estudio y de las visualizaciones resultantes, pues facilitó el acceso a los responsables políticos, ¿no?, a las problemáticas. Gracias, bueno, pues a esa exposición de las fotografías, como os decía, ¿no?, nos permite de algún modo incidir sobre otros espacios, sobre otras audiencias que van más allá de lo académico. La forma de aplicar la técnica photobot es muy diversa, existen distintos procesos, ¿no? Pero bueno, hay una serie de etapas del proceso que diría son esenciales, ¿no? Por un lado, enmarcar las preguntas de investigación, ¿no?, con las personas que van a participar de la metodología, ¿no? Hay un momento inicial en la cual, bueno, pues se introduce la investigación, se presentan las personas que vamos a participar, ¿no?, de ese proceso, y se discute sobre las preguntas de investigación de manera colectiva. También uno de los elementos que suele ser habitual en la metodología photobot es iniciar el proceso con sesiones formativas, ¿no?, que tienen que ver con formación en cuestiones técnicas, ¿no?, de fotografía, de composición, pero también en cuestiones de desarrollar una mirada más crítica, ¿no?, analítica, de ser capaces de analizar las representaciones visuales, no solo de realizar las fotos, sino también, bueno, pues de comprender que cada fotografía conlleva una selección, conlleva un marco, un frame, ¿no?, una selección, una posición, cuenta una historia que está fuera del marco, fuera del campo, ¿no? O sea, toda una serie de cuestiones que tienen que ver con decisiones técnicas, pero que a nosotras nos interesa sobre todo mostrar que esas decisiones técnicas tienen un contenido sociológico, ¿no? O sea, que tienen un contenido de investigación. Entonces, la primera fase acostumbra a ser esto, pues una introducción, presentación, se discuten las preguntas de investigación, hay un intercambio, ¿no?, entre personas participantes e investigadoras, un poco también para mover ahí los roles, ¿no?, de cada una, y estos procesos de formación. En segundo lugar, vendría la toma de fotografías, ¿no? La realización de fotografías, bueno, pues también se puede dar de distintas formas, puede ser en grupos, individuales, puede darse durante un periodo de tiempo breve, por ejemplo, pues 24 horas, o puede extenderse en el tiempo, pues a lo mejor una semana, 2 meses, depende un poco de las necesidades del proyecto y de lo que se quiera fotografiar, ¿no? Ahí no hay una definición concreta. Todo se tiene, como os decía al comienzo, ¿no?, basándonos en Sarah Pink. O sea, todas estas decisiones metodológicas se negocian con el contexto y con la investigación que se está desarrollando. Una vez se realizan las fotografías, viene el momento narrativo, ¿no?, el momento que os decía de nos juntamos, vamos a discutir esas fotografías, las vemos en grupo, discutimos, y a partir de ellas se extraen narrativas individuales y colectivas, en la medida en que cada persona pues va contando, ¿no?, bueno, pues las fotografías que aporta, cómo han sido realizadas, cuándo, quién, lo que representa para ella, lo que significa emocionalmente, lo que la mueve, ¿no?
decir, todo un compartir de esas dimensiones emocionales, sensoriales y sociales que tiene la fotografía, y luego, bueno, pues ahí se va produciendo un intercambio, ¿no? Que lo ideal es dinamizar para que haya una discusión en torno a los grupos. Por ejemplo, uno de los casos que os voy a mostrar, claro, aquí entra la técnica de grupos de discusión, ¿no? Y ahora me vino así de pronto este caso, porque es un proyecto que realizamos con mujeres descendientes de la primera migración caboverdiana en España, y en la localidad de Bembibre en concreto, el grupo de discusión que se montó y las mujeres que participaron del proyecto se conocían entre sí. Era un grupo homogéneo en términos de edad, género, sexo, condición social. Bueno, había muchos elementos sociodemográficos que le daban ahí una homogeneidad, pero es que además las participantes eran amigas, habían crecido juntas dentro de la comunidad caboverdiana en Bembibre y tenían recuerdos, una memoria compartida de lo que de cómo se fue construyendo la diáspora caboverdiana en Bembibre. Entonces, en este grupo de discusión fue realmente interesante porque a partir del trabajo con álbumes familiares, con fotografías del pasado, se generaba una discusión en torno al relato de esa memoria, ¿no? Entonces, a nosotras nos pareció muy rico porque precisamente en este caso, bueno, pues era un contexto, ya os digo, que propiciaba ese intercambio a partir de que se conocían en profundidad estas personas, ¿no? Entonces, nos permitía entrar en una capa de análisis que a lo mejor si fuesen personas de la diáspora que no mantenían ningún tipo de relación previa, pues sería más difícil encontrar esos puntos en común, ¿no? Y esa discusión sobre los distintos significados que un evento o que una imagen tiene para las personas que estaban allí participando, ¿no? Entonces, bueno, el grupo de discusión es fundamental. Y a partir del grupo de discusión, bueno, pues también viene una fase de acuerdo, ¿no? Sobre las categorías de análisis. Es decir, yo creo que uno de los puntos fuertes de la metodología Photobot es que tiene que estar abierta a negociar pues, con el contexto y con las personas, ¿no? Y ahí las categorías de análisis, si bien hay unas preguntas de partida de la investigación, tenemos que abrir el proceso a que emerjan distintas categorías y preguntas nuevas a partir de las visualizaciones, ¿no? Es decir, que tenemos que ser flexibles en esta fase de diseñar ya la parte más analítica de la investigación y negociar con las personas cuáles son las categorías de análisis, ¿no? Porque os voy a mostrar, surgen aspectos nuevos, ¿no? Que a lo mejor no se consideraron en el diseño y que sin duda es la parte, bueno, bajo mi experiencia, más rica, ¿no? También esto tiene que ver, esta fase así más final de acuerdos, ¿no? Sobre las categorías de análisis, también aquí es muy importante los acuerdos en lo que se puede definir como co-creación de resultados, ¿no? O sea, tiene que haber una fase de negociar con las personas participantes, bueno, qué resultados vamos a extraer, ¿no? O vamos a compartir públicamente de este proceso, qué tipo de incidencia queremos que tenga, qué tipo de difusión queremos que tenga, ¿no? Una incidencia política, social, ¿no? O sea, hacer partícipe a las personas también de esa fase de co-creación de resultados, ¿no? O sea, no es solo el enfoque participativo, no se limita solo en el momento de recoger información, ¿no? Y producir datos, sino, bueno, tiene que continuar en la fase de difusión e incidencia política y social. Esto es un aspecto que a veces sí que, bueno, pues se omite o se deja en un plano secundario en los enfoques participativos y creo que es muy importante ponerlo de relieve. A ver. Vale, os voy a mostrar ahora 3 procesos. A ver, voy a intentar hacerlo así rápido para que nos dé tiempo a ver por lo menos pinceladas de los 3, porque cada uno aporta cosas diferentes. Este es un proyecto, Welcoming Spaces, en el cual, bueno, pues tratamos de buscar espacios acogedores, iniciativas acogedoras para personas migrantes no europeas
en zonas rurales de 5 países de Europa: España, Holanda, Alemania, Italia y Polonia. Entonces, como parte de este proyecto, hubo una de las líneas que buscó activar un proceso de construcción narrativa colectiva desde las comunidades locales. ¿Por qué? Porque vimos que había un predominio de discursos estigmatizantes, tanto en los medios de comunicación como a nivel político, sobre el territorio, sobre el rural, ¿no? Y sobre todo las áreas en las que nos centrábamos son las que se llaman shrinking, ¿no? Áreas en contracción, desvitalizadas económicamente y sociodemográficamente desvitalizadas. Y luego también, pues sin duda, había discursos estigmatizantes en lo que tiene que ver con la migración, ¿no? Entonces queríamos activar ahí un proceso, porque también hay pocos estudios, ¿no?, sobre la situación de las personas migrantes en zonas rurales, y decidimos llevar a cabo un proyecto de fotovoz, ¿no?, con la idea primero de visualizar las prácticas cotidianas y las actitudes espaciales de las comunidades locales, migrantes y no migrantes, visualizar la identificación de espacios acogedores y poco acogedores, y analizar un poco el vínculo emocional y social del espacio desde esta doble perspectiva de proceso migratorio y no migratorio, ¿no? Aquí tenéis en la imagen, es una de las fotografías que fueron resultado de este proyecto. En concreto, esta fue realizada en Talayuela. En Talayuela, bueno, es una localidad de Extremadura, la provincia de Cáceres, en España, donde hay una migración principalmente de origen magrebí que trabaja en torno a la agricultura. Entonces, bueno, nosotras activamos un proceso participativo, no conseguimos que la comunidad local no migrante participara en el proceso, y conseguimos que un grupo de mujeres, chicas jóvenes de menos de 30 años, que se implicaron y realizaron este trabajo, ¿no? La pregunta así como general era: ¿qué hace que el lugar donde vivimos sea acogedor y cómo lo representamos con fotografías? Entonces, lo que hicimos inicialmente fue un mapeo emocional de los espacios cotidianos, pues identificando los lugares donde vivimos, los lugares que nos gustan, los que menos nos gustan, los que forman parte de nuestra vida cotidiana, ¿no? Luego realizamos un taller de fotografía, la toma de fotografías en parejas y grupos de discusión, ¿no? Y entonces es ahí donde emergieron narrativas que efectivamente contradecían ese tratamiento mediático y político, ¿no? Por ejemplo, esta primera fotografía, aquí veis a una de las protagonistas, la foto fue realizada por otra de las compañeras, Hafsa, y veis, bueno, pues está ella en una zona rural y detrás hay un cartel que pone "suelo en venta", ¿no? Entonces esto, bueno, pues así a priori, sin la narrativa, ¿no? Si vemos solo la imagen, a lo mejor, bueno, pues podemos decir, el rural, despoblación, ¿no? Esta parte más negativa o triste, ¿no? De, bueno, no hay población, está en venta. Y de pronto, en el grupo de discusión, el significado que se le otorgaba a esta fotografía era completamente diferente al que podríamos imaginar a primera vista, ya os digo, así un poco mediados, ¿no?, por esos discursos mediáticos y políticos. Las participantes decían: no, aquí lo que vemos es esperanza, es prosperidad y movimiento, la posibilidad de que haya cambio, de que venga gente nueva, de que las cosas no son estáticas, de que el rural no es estático, ¿no? Entonces, bueno, pues para que veáis, para compartir con vosotras un poco, ¿no?, cómo de pronto lo visual pues puede hacer emerger una narrativa que a lo mejor con una entrevista pues costaba sacar, y es una imagen la que comienza a evocar toda una reflexión que sin duda desmonta, ¿no?, un discurso estigmatizante sobre el rural. Un segundo proyecto, Kerwell. En este proyecto, bueno, pues se trabajó con familias transnacionales en Europa, y desde una perspectiva comparada, pues se trató de ver cómo se ejercen los cuidados transnacionales en el contexto contemporáneo, ¿no?, dentro de las familias transnacionales. Y decidimos también, aquí Laura Oso fue quien lo coordinó, decidimos llevar a cabo una práctica de fotovoz, ¿no?, para ver de qué manera pues también podemos
profundizar en el significado de cuidados transnacionales a partir de las visualizaciones, ¿no? Entonces, bueno, queríamos ver cómo se visualizan esos cuidados transnacionales, ¿no? Y nos encontramos con remesas materiales e inmateriales, cuidados emocionales y los cuidados comunitarios, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, en esta fotografía vemos, este proyecto fue realizado con móviles, ¿vale? Con las cámaras de los móviles. Entonces, fue muy interesante ver cómo el dispositivo del teléfono móvil facilitó mucho el registro de imágenes instantáneas que las personas que participaban, que eran investigadoras comunitarias, ¿no? O sea, que formaban parte de esas familias transnacionales y de esa comunidad migrante transnacional, pues cómo utilizaban la fotografía en su día a día, en sus relaciones, ¿no? Con su familia. Entonces, la toma de fotografías fue como muy natural, ¿no? Porque se trataba un poco, pues eso, de seleccionar imágenes que formaban parte de esas relaciones con la familia transnacional. Cómo cuidamos a nuestra familia y qué cuidados recibimos de nuestra familia desde allá, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, una de las participantes, Turia, por ejemplo, que nos trajo, ¿no? Al grupo de discusión una captura de pantalla, o sea, una captura de pantalla en la que vemos llamadas perdidas con su madre, ¿no? Y cómo esta fotografía, es una imagen, ¿no? Es una captura, cómo representaba para ella ese cuidado emocional, esa preocupación, ¿no? Constante que se propicia y se facilita a través de los dispositivos telefónicos, ¿no? Tenemos un vídeo documental muy interesante también porque las propias personas que participaron en este proyecto, bueno, pues cuentan cómo fue esa experiencia en tanto que investigadoras comunitarias y reflexionan, ¿no? Sobre el proceso. Tenéis aquí el enlace, no sé si luego estas diapositivas se van a compartir, pero si no, bueno, también podemos compartir los enlaces a cada uno de los proyectos. En este proyecto, sin duda, observamos cómo los métodos visuales nos permitieron trabajar la dimensión transnacional, es decir, la fotografía permite registrar visualmente la movilidad, lo que circula, esas remesas, esos cuidados emocionales. También las imágenes capturadas, ¿no? Bueno, pues nos reflejaban, nos mostraban esa materialidad, esas materialidades del cuidado y las prácticas que encarnan el cuidado transnacional. Y sobre todo se puso en evidencia cómo la tecnología, las videollamadas, esas fotos enviadas por WhatsApp es clave para la comunicación y la construcción de redes de cuidado a la distancia, en la distancia, hasta el punto de que la circulación de imágenes fue descrita en los grupos de discusión como un acto de cuidado en sí mismo, ¿no? Y ahí eso también nos pareció súper relevante. Y lo que os decía en la parte de negociación sobre los resultados, ¿no? Sobre qué tipo de impacto queremos que tengan los proyectos, pues por ejemplo, en los grupos de discusión sí que se incidió, ¿no? En la necesidad de que a partir de este trabajo, ¿no? Bueno, pues se tuviera un impacto político, ¿no? Se pudiera influir de algún modo en políticas públicas, de mejorar las condiciones de vida de las personas que cuidan, ¿no? O sea, que también a partir de este proceso participativo y visual, una de las preguntas finales fue, ¿no? Bueno, ¿quién cuida de las personas que cuidan? ¿Quién cuida de nosotros que cuidamos, ¿no? Salto las fotografías, ¿vale? Todas son súper ricas y tienen sus narrativas en las páginas web de los proyectos, podéis verlas. Y me adentro en el último de los proyectos, que ya os lo he mencionado, este proyecto Cuidados en la diáspora, una autoetnografía fotográfica de mujeres caboverdianas en España, en el que el eje central de la investigación era examinar la relación entre cuidados y división sexual del trabajo y sus cambios a lo largo del tiempo. Este proyecto, sobre todo, creo que es muy interesante porque nos permite ver cómo el photobot funcionó para indagar en la dimensión intergeneracional, en este caso, para estudiar los cambios en los patrones de cuidado y la familia, ¿no? Entonces, aquí nosotras lo que hicimos, queríamos una lectura pasado-presente, o sea, queríamos ver cómo fueron cambiando esas relaciones entre cuidados y división sexual del trabajo y el impacto que tiene para las mujeres y para las estructuras de familia. Entonces, utilizamos álbumes familiares.
¿no? Entonces se generaron grupos de discusión en torno a los álbumes familiares y luego se realizaron fotografías de la vida cotidiana, 24 horas con uso de cámaras analógicas, de estas cámaras de usar de un solo uso, ¿no? Un carrete, un poco para poder tener esa, ya os digo, esa doble lectura, ¿no? Pasado-presente. Y sin duda, bueno, pues aquí tenéis, por ejemplo, el papel protagonista de las madres. Todas estas son fotografías de los álbumes en el que las madres bueno, pues salen trabajando, ¿no? O sea, ejerciendo esos cuidados. A través del proyecto se ve la sobrecarga de cuidados a las que están sometidas las mujeres migrantes en la diáspora, ya sea las que emigran o las que se quedan, ¿no? Siempre están cuidando de la familia o de otras personas. Y aquí los autorretratos realizados por algunas de las mujeres que participaron. En concreto, estas son las mujeres de Bembibre, ¿no? Y aquí, por ejemplo, esta es una selección, es una autoetnografía realizada por Nisia. Nisia es una de las protagonistas de Bembibre, es la chica que está en la foto central con Americana Negra, y ella, bueno, pues seleccionó así, mezclando lo que os decía, de álbum familiar y su presente, ¿no? Pues tenemos esa primera foto que para ella representó, significó mucho en su configuración biográfica, que es de 1976, cuando su madre y su tía emigran a Italia para trabajar como internas. Después una foto de su abuela en Cabo Verde, en 1990, que se queda allí. Su abuela es la que no migró y se quedó cuidando de las personas descendientes. Luego ella en París, en Francia, cuando emigra con 17 años para trabajar como interna también, ¿no? O sea, aquí la reproducción de estas cargas de cuidados para trabajar como interna allí en París. Y luego ella, cuando regresa a España en Bembibre, 2023, bueno, regresó antes de 2023, regresó a principios del 2000, ¿no? Pero digamos la foto del presente, la que está hecha con esa cámara de un solo uso, esa cámara analógica, España 2023, ella en la Academia de Informática, ¿no? Entonces, de algún modo, bueno, pues como a través de estas visualizaciones Nisia reconstruye su biografía y su historia, criticando o cuestionando, ¿no? la relación entre cuidados que atraviesa su estructura familiar. Y nada, ya para cerrar, bueno, pues unas reflexiones así breves, ¿no? Sobre el proceso de Fotovoz y las contribuciones para una práctica de investigación y creación visual, ¿no? Creo que sin duda tenemos que tener en cuenta que, bueno, pues hay un impacto material real, es decir, la falta de representación simbólica o las imágenes estigmatizantes pueden traducirse en exclusión, de hecho se traducen, ¿no? En exclusión y discriminación reales. Entonces aquí tenemos que ser muy conscientes de estos desafíos, ¿no? que significa la disposición simbólica y material y esa fronterización simbólica. También muy importante, ¿no? Las imágenes no solo documentan realidades, sino que crean vínculos, es decir, el propio proceso de investigación con lo visual, una de sus riquezas y sus fortalezas es precisamente el proceso en sí, ¿no? Es decir, qué vínculos se activan, qué relaciones se generan, qué debates se propician, ¿no? En la cocreación emergen visualizaciones y narrativas nuevas que no estaban previstas ni condicionadas previamente. También las metodologías visuales críticas buscan no solo representar, sino actuar e implicar a las personas como sujetos activos. Hay un compromiso, por tanto, y nos permite, bueno, pues una revisión de esas relaciones de poder jerárquicas tradicionales de la investigación, ¿no? Desde estos enfoques, como os decía, más participativos que atraviesan bueno, como un continuo, ¿no? Las distintas fases de la investigación. Y sin duda, para mí, el componente visual creo que es muy importante entenderlo como un espacio de encuentro, ¿no? Para la producción de conocimiento. Aquí hay muchos trabajos que reflexionan sobre esto de cómo bueno, nos posibilita encontrarnos. Y ya para concluir, ¿no? Si pensamos pues eso, los métodos visuales en los estudios de desigualdad social, bueno, pues sí, pueden tener, ¿no? Un potencial de corregir los desequilibrios de poder epistemológicos, metodológicos, ¿no? En la creación de ciencia o creación de conocimiento y servir a la justicia epistémica, pero no necesariamente, ¿no? O sea, es decir, aquí tenemos que
ser conscientes de que hay ciertas condiciones y en este caso, bueno, pues 4 condiciones que quería compartir con vosotras para luego, también para ahora, para la parte de debate. Bueno, pues en primer lugar, las personas participantes son coinvestigadoras, sobre todo eso si estamos en un enfoque participativo, y por ende deben tener poder de decisión en todas las fases, ¿no? Especial atención a esa fase de coedición, codifusión, aplicar una ética situada y una ética como proceso continua, un diálogo continuo, transparente y reflexivo basado en la confianza y acuerdos mutuos, incluir perspectivas interseccionales y decoloniales, proporcionar espacios seguros, ¿no? Que sobre todo, bueno, desde la perspectiva de los estudios de migración, esta idea de santuario, ¿no? De protección y de garantizar pues, un bienestar, un cuidado y unos derechos es algo fundamental en el proceso investigador. Y finalmente la reflexividad, ¿no? O sea, es decir, que tenemos que cuestionarnos sistemáticamente nuestros métodos, ese cómo, ¿no? Y bueno, aquí me detengo. Creo que me he pasado un poquito del tiempo, un poco bastante, pero espero que hayáis